Caminar de noche, subir crestas al amanecer, avanzar con los crampones por glaciares y finalmente llegar en total soledad a una cima por una aérea arista rodeada de un paisaje sublime con vistas al Matterhorn o a la Dent Blanche no tiene precio. Esta es la propuesta de la ascensión que os proponemos hacer hoy en los Alpes y no se trata de un 4000, sino de una cima más modesta, pero no por eso tanto o menos interesante. Por eso nos hemos desplazado hasta los pies de la inmensa presa de Dischenz, situada al final del Valle de Elements, en el cantón del Valais, al sur de Suiza. Nuestra ascensión empieza justo a los pies de esta gigantesca presa de gravedad, considerada la más alta o una de las más altas del mundo, hecha de hormigón. Concretamente, el muro tiene una altura de 285 metros. Llegaron a trabajar unas 3.000 personas en turnos de día y noche a lo largo de la década de 1950 hasta terminar y entrar en funcionamiento en 1961. Para el refugio estamos a 3 o 4 horitas. Hemos empezado a andar ahora hace poco para llegar hasta el refugio de Dix. Y hemos empezado desde la base de la presa, una gran presa con mucho hormigón que hemos remontado unos 200 metros hasta llegar a su tope. Y ahora estamos en un túnel que va ladeando todo el lago y nos va a dejar al otro extremo de la montaña para continuar subiendo. Aunque el camino llanea con túneles incluidos, algunos incluso iluminados, esta es la parte más monótona o aburrida de la aproximación al refugio. Para que os hagáis una idea, el lago formado por el represamiento tiene una longitud de más de 5 kilómetros, de manera que solo para hacer todo el camino que lo bordea hay que destinar una hora de buen caminar. De todas formas, esto no es ningún inconveniente para que muchos excursionistas paseen por este lugar, incluso familias con los más pequeños. Al otro lado de la presa, a final de este largo embalse, hay una canalización de la que sale un potente chorro de agua que forma una gran cascada. Si ahora ya es espectacular, imaginaros cómo será durante el deshielo. A partir de aquí finaliza el largo paseo y empieza la subida propiamente dicha hacia el refugio. Nuestro objetivo se encuentra más en el fondo del alargado lago de la presa de Disch, de forma que aún tenemos que andar un buen trecho. Parte del itinerario de subida pasa por encima de antiguas morrenas. Desde aquí podemos apreciar la marca que dejó el glaciar cuando hace poco más de 100 años llenaba buena parte del valle. Un glaciar que ya prácticamente ha desaparecido. Justo en esta zona se construyó el primer refugio hace más de un siglo. De ese minúsculo edificio solo queda en pie el primer metro de las paredes hechas con las mismas piedras de alrededor. El actual está mucho más arriba, así que todavía nos queda una buena hora para llegar a él. De hecho, debemos superar un pequeño collado para posteriormente descender hacia el fondo de una gran cuenca donde en lo alto de una pequeña colina, como si se tratara de un castillo, está el refugio. Hemos llegado, después de 4 horitas y algo y unos 1000 metros de desnivel, estamos en el refugio Dix, casi a 3000 metros, y nada, ahora solo nos queda que comer. Hace poco más de 20 años que el glaciar llegaba cerca del refugio, pero el acelerado calentamiento planetario de las últimas décadas, como si se tratara de una epidemia bíblica, está dejando el paisaje cada vez más desnudo de hielo. En 1928, el Club Alpino Suizo trasladó el refugio hasta la cima de esta pequeña colina llamada La Tête Noire, a 2.928 metros de altitud.
En 1936 se amplió y de nuevo en el 1978 con 150 plazas. Curiosamente, en 2001 se volvió a reformar reduciendo las plazas hasta las 125 actuales para conseguir una mayor comodidad de los excursionistas. De hecho, dispone de un gran comedor e incluso de un piano para quien sepa tocarlo. Fuera hay una terraza y en una ampliación hecha recientemente se puso una carpa cerrada semi-invernadero para estar más cómodamente con un jacuzzi exterior. Todo esto se debe a que nos encontramos en uno de los refugios más visitados del Valais, situado a medio camino de la mítica ruta Chamonix-Zermatt. Durante la tarde y a la espera de la cena, no solo los nubarrones acaban cubriendo el cielo, sino que incluso caen 4 gotas. A las 4 de la madrugada y después de haber desayunado, emprendemos camino hacia la cima del Mont Blanc de Chillón. Los frontales permiten vernos en la oscuridad más absoluta, primero de bajada y a continuación remontando en las pendientes que nos llevarán a los pies de la montaña que queremos subir. Debajo del collado de Chillón nos ponemos los crampones pues el suelo está completamente helado. De hecho, estamos sobre el glaciar, aunque haya muchas piedras. Nada más empezar a amanecer, pasamos por la zona relativamente peligrosa situada debajo mismo del collado, ya que aquí pueden caer piedras de la parte superior. Al ser un terreno rocoso, avanzamos sin los crampones hasta llegar al amplio llano collado. Continuamos subiendo con el gran plato de hielo del glaciar de Gietro a nuestra derecha, un glaciar que entre los siglos XVI y XIX provocó terribles inundaciones en el fondo del valle, llamadas las tuberías de Gietro, que afectaron incluso a la ciudad de Margigny, con decenas de muertes y casas destruidas. Bien, hemos hecho un trozo de la ruta ya, hemos empezado en el refugio, hemos remontado hasta el collado, unos 300 metros, y ahora nos faltan unos 700 por esta arista de aquí detrás, que primero es roca, hay un trozo de glaciar, y después la última parte de la cresta hasta la cima. De momento vamos subiendo caminando por un marcado sendero en dirección a la cresta que cada vez se hace más empinada hasta que hay que avanzar trepando. Subir por este lugar no es difícil, pero hay que poner bien manos y pies ya que no hay sitio para ningún descuido. De hecho, un poco más arriba nos encordamos y seguimos avanzando en ensamble. A nuestra izquierda se encuentra la oscura pared norte del Chillón con la aguja de la Sa al fondo y por debajo el refugio donde llegan los primeros rayos de sol de la jornada. Al oeste aparece el majestuoso Gran Combin. El itinerario pasa ya por el hilo de la arista con unas espléndidas vistas a ambos lados. Es una atlética trepada con pasos de tercero, por lo tanto poco difíciles. Esto significa que con un mínimo de nociones de escalada y algo de experiencia en alta montaña, se puede avanzar rápidamente y con mucha seguridad. Nos encontramos ya a unos 3.500 metros de altitud y todavía nos queda un largo tramo de subida por la cresta con algunos pasos entretenidos. Al fondo, hacia el norte, disfrutamos de bonitas vistas a la esbelta aguja de la Sa mientras vamos subiendo siguiendo la arista que rápidamente pierde verticalidad y la trepada pasa a ser una caminata ahora por el lomo de la arista. A nuestra derecha está la cima de la Ruinet, dominando el gran plató de Gietro, y hacia poniente las nieves perpetuas del Gran Combin de 4.309 metros de altitud. De nuevo hay que ponerse los crampones para superar el glaciar situado en la parte superior. De todas formas, es un tramo relativamente corto, de manera que al cabo de unos minutos los volvemos a sacar. Se terminó, hemos hecho el tramo último de glaciar hasta aquí, que nos queda el último tramo de cresta hasta la cima que ya la tenemos a la vista. A buen ritmo, sin correr, pero constante y muy chulo, muy buenas vistas, muy buen día de momento. Lo que queda de arista es la parte más aérea y a la vez algo menos difícil de lo que hemos hecho hasta ahora. Esto permite saborear aún más el espléndido paisaje que nos rodea mientras seguimos encordados.
Nos encontramos en el corazón de los Alpes del Valais, en el sur de Suiza, donde la montaña más destacada es el Cervino o el Matterhorn y a su lado la Dent d'Herens, ambas de más de 4.000 metros de altitud. A la izquierda está la Dent Blanche, también superior a los 4.000 metros. Nos encontramos en la cota de los 3.800 metros de altitud, donde la respiración ya empieza a ser pesada por la disminución de las moléculas de oxígeno que introducimos en los pulmones en cada bocada. De todas formas, avanzar casi suspendidos en el aire, rodeados de cimas magníficas que sobresalen de grandes glaciares, algunos con bonitos séracs, donde están bien marcadas las diversas capas de nieve de temporales pasados, renueva las fuerzas de todo alpinista. Unos metros más y nuestros dos jóvenes alpinistas alcanzan la cima del Mont Blanc de Chillon de 3.870 metros de altitud. Es una montaña que tiene un buen equilibrio entre partes un poco más técnicas de grimpar, con estar atento, pero con partes muy disfrutonas que vas muy tranquilo y te permite pasarlo bien subiendo y viendo sobre todo estas 360 grados que tenemos de vistas a nuestro alrededor. No hay más personas, somos los únicos que hemos subido hoy. Hemos desayunado muy pronto y hemos subido, no hemos visto nadie más detrás de nosotros, por lo tanto disfrutando de las vistas, la tranquilidad y en pleno corazón de los Alpes. Después de volver a contemplar los grandes gigantes de los Alpes como son el Mont Blanc, el Grand Combin y tanto el Cervino como la Dent Blanche, es hora de deshacer todo el camino, es decir, de volver a bajar por la arista y el glaciar con más precaución si cabe que cuanto subimos. Mientras descendemos hacia el collado y posteriormente en dirección al refugio, no paramos de darle vueltas al nombre de esta montaña, Mont Blanc de Chillon, sobre todo porque desde el refugio de Dish, la parte norte de Neis y Esquistos es muy negra. Resulta que la vertiente sur de esta montaña sí que está bien recubierta de glaciares y de ahí su nombre. Aunque desde el refugio de Dish el color de la montaña desconcierta un poco respecto a su nombre, el hecho es que el Mont Blanc de Chillon es una cumbre bonita, asequible, 100% alpina y mucho menos turística que otras montañas de más de 4.000 metros.